Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de nuestro podcast Global Touch, donde hablamos de finanzas, economía, recursos humanos, nómina y todos estos temas de interés para aquellas personas que tienen un emprendimiento o pues buscan emprender? En el tema de hoy, el tema que nos reúne el día de hoy es el tema del salario mínimo. ¿Por qué ese tema? No sé si, bueno, los que están en México sabrán que se hizo muy famoso, se hizo trending a finales del 2024, que justamente a inicios de este año 2025 iba a haber un cambio en el salario mínimo percibido por los trabajadores de México. Entonces quisimos tocar ese tema un poquito, o sea, qué es el salario mínimo, de dónde viene y sobre todo para nuestros escuchas y a gente que nos ve desde YouTube, esto cómo te afecta, si eres un emprendedor, si tienes un negocio, si tienes puestos de trabajo, cómo te afecta y cómo también podemos aprovecharnos de esta situación. Primero, ¿qué es el salario? Es una pregunta muy padre porque nunca nos hemos preguntado, ¿no? ¿De dónde viene la palabra salario, no? A mí me suena muy chido porque suena a sal y tiene que ver con la sal. Se dice que los romanos se les pagaba en sal sus obras, sus trabajos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la sal fue esta forma en que podías preservar tus alimentos, que la forma en que te pagaban es en la forma en que tú podías mantener tu carne, mantener tus alimentos más conservados. De ahí viene el término salario. Por ejemplo, también el término dinero viene del término denario. ¿Qué es el denario? Pues el denario era una moneda de plata que equivalía a 10 monedas de bronce, que era una moneda que se puso muy de moda durante el Imperio Romano. Realmente esta forma que tenemos de salario no es nueva, sino hasta la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, antes de que existieran estas grandes fábricas donde se producían materias primas o incluso, y cuando se llegaba a pagar a las personas libres, pues se les pagaba justamente en especie. No fue hasta, obviamente, un poco antes de la Revolución Industrial, pero sobre todo en la Revolución Industrial cuando se hace famoso este término del salario, de dar pagando una parte al obrero. Pero, pues, todo, como todo tiene su historia, ¿no? El salario no fue luego, luego como nosotros lo conocemos, no teníamos una prestaciones de ley, ni salario, ni seguro, ni prestaciones de no, eso no existía. Cuando empezó esta revolución industrial, lo que había, trabajo y mano de obra. ¿Por qué fue tan importante este cambio? Hay que entender que antes de la revolución industrial, tú vendías lo que tú producías. ¿A qué me refiero con eso? Si tú eras un artesano, eras un panadero, tú vendías y actualmente todavía puedes, ¿no? Pero hay que poner estos ejemplos pues, para aterrizar el tema. Antes, pues, tú vendías el pan, tú lo producías, pero tú eras el que podía producir el pan, tú podías tardarte, no sé, una semana en hacer una cantidad de pan razonable para vender, y era bajo tus recursos donde tú tenías ese capital y se lo vendías y tú como artesano vendías ese pan. ¿Qué es lo que pasó con la revolución industrial? Ya no es necesario que un panadero venda el pan porque ya hay una fábrica que genera muchísimo pan y entonces no necesitas tú saber las técnicas de producción de pan para producir pan. Hay una máquina que lo hace por ti. Lo único que necesitas es una persona que, aunque no tenga conocimiento de pan, tenga la capacidad de envolver el pan o de manejar la maquinaria. No, si se dan cuenta, ya no es algo que vaya relacionado directamente a la producción de este bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas dejan de ofrecer lo que nosotros conocemos como su producto, empiezan a ofrecer su mano de obra. Es cuando empieza aquí, incluso gente, pensadores como Karl Marx, hablan justamente, ¿no? Del capital de la clase obrera, una clase que no tiene los medios de producción. ¿A qué nos referimos con medios de producción? Justamente a estas fábricas, a estas capacidad de producir materias primas en productos de bienes de consumo, bienes finales. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando no tienes tú la capacidad de crear algo para vender, lo único que tienes para ofrecer es tu mano de obra, es tu fuerza de trabajo. Y, pues, aquí, pues, los primeros capitales, tenemos sentido que, pues, fueron muy gandallas, ¿no? Tenemos, historias de trabajos infantiles, trabajos no remunerados de más de 12 horas, sin descansos, en el cual nada más te trabajaba para producir lo que tú ibas a consumir, lo consumías y luego tenías que volver a trabajar para volver a tener, dinero para volver a consumir. Aquí es cuando empiezan a empezar problemas con los derechos de los trabajadores. Es como dicen: "Oye, yo estoy trabajando toda la vida y, pues, lo único que estoy ganando es para apenas sobrevivir, ¿no? Y no tengo ni tiempo ni descanso", y la gente que llegaba a poder acumular un poquito más de capital, pues, se la veía complicada, ¿no? Porque ese capital que tenía nuevo, pues, no podía ser, como puede ser de reinversión, porque no tenías justamente esa capacidad para poder, eh, reinvertir, por así decirlo. Es aquí cuando nacen instituciones, sobre todo aquí en México, podemos tomar en cuenta que justamente después de la revolución es cuando se empiezan a tomar estas leyes laborales. ¿Por qué en México, durante la revolución? Hay que recordar que
gran parte de los problemas de la revolución fue esta división y separación tan abrupta de las clases sociales. Y es que tocar ese punto muy importante, porque que la Revolución Mexicana esté envuelta directamente a los salarios, demuestra por qué se implementó el salario. Y esa otra parte a la que quiero llegar. ¿Por qué se implementa el salario? ¿Ok? Ya vimos qué es, porque básicamente, ¿qué es un salario mínimo? Para decir ya a lo que es lo mínimo que debe pagar una empresa por un trabajo realizado por un trabajador, ¿no? Pero ¿de dónde surge? Ya conté un poquito más la historia del salario como tal, pero ahora la historia del salario mínimo. Me gustaría que lo abarcáramos como en México y aquí en esta parte de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó en la Revolución? Acordémonos que había una de las principales causas de la Revolución Mexicana. Se supone que fue por la diferencia y la gran diferencia entre clases sociales, ¿no? Que había muy pocos que abarcaban una gran parte de la economía y los demás, pues tenemos las tiendas de raya, ¿no? Que se llamaban, supone que tiendas de raya porque la gente que trabajaba en esas haciendas no tenía conocimientos de matemáticas y no sabían contar, entonces se les rayaba, se les hacía una raya cuando se les pagaba o tomaban, recursos, ¿no?, de la hacienda, ¿no? Se les marcaba con una raya, por eso se llamaba tiendas de raya. Y esta gran diferencia, pues, obviamente generó muchos conflictos sociales que posteriormente, llegaron a lo que nosotros conocemos como la Revolución Mexicana. Y por eso es muy importante tocarlo, ¿por qué? Porque supone que el salario mínimo es esta herramienta que se utiliza para evitar esa separación tan grande de la riqueza. ¿Por qué? Porque justamente en una sociedad donde hay una diferencia tan radical entre clases sociales, llega a pasar conflictos que hacen que la estabilidad política de la nación, del Estado, pues tiemble, ¿no? Porque justamente pocas personas con mucha riqueza y muchas personas sin nada de riqueza generan normalmente estos conflictos, y lo hemos visto en la Revolución Francesa, Revolución Rusa, ¿no? Este salario mínimo, ¿qué hace? Justamente evita que haya este tipo de diferencias entre salarios y se pueda, digamos, llegar a, no sé cómo decirlo, a que se haga más estrecha la diferencia salarial. Eso ayuda justamente para evitar este tipo de revuelo y todo eso. Sin embargo, eso es algo muy importante. En la parte de la economía, mucha gente que expertos en economía no aplauden el salario mínimo. Eh, y voy a explicar por qué. Estos son temas que obviamente nosotros no estamos de acuerdo ni a favor, son temas de los cuales se habla y los cuales nosotros nos gustaría poner en mesa, pero una cosa es lo que es la teoría y otra cosa es si estamos a favor o en contra de esas políticas. En este podcast, nuestra principal idea simplemente es informar, así que no estamos en contra ni a favor de ninguna de estas políticas que se mencionan, simplemente es para informar. Lo que se dice del salario mínimo es número uno. Según la economía hay algo llamado oferta y demanda. Ya lo hemos conocido durante mucho tiempo, que la oferta es, mientras más valor de mercado, mayor incentiva tienen los capitalistas para entrar al mercado. Entonces, y la demanda es de mientras más caro esté el producto, pues menos consumidores lo van a comprar. Según las leyes de la oferta y la demanda, dicen que el salario debe estar en la oferta y la demanda de trabajo. ¿Qué es eso? Que va a haber una demanda de gente trabajando y va a haber una oferta de gente que busque esa gente laboral. Y el salario, según la economía, se ajusta en el punto medio, en el punto en el cual la gente busca el trabajo que mejor, genera beneficios y las empresas dan el salario que mejor, le genere beneficios a esa empresa. Obviamente todo esto es muy, muy utópico porque la vida real no funciona así, pero es la base, de cómo funcionan los salarios. Sin embargo, cuando se entra a un salario mínimo, ¿qué es lo que pasa? Afecta principalmente, no como tal al capital, a la capital, no, o sea, así como al dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque realmente cuando se mete un salario mínimo es una algo más político, más hacia la parte del gobierno. ¿Por qué? Su principal opción, como ya mencionamos, es reducir la brecha salarial entre una clase y la otra. Sin embargo, tiene otros conflictos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, en primera, es bruto. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando se habla de un salario, se habla de un salario bruto. Te están diciendo, el salario mínimo va a ser de 8,000 pesos, ¿no? Pero es un salario bruto. Hay que acordar que al menos en México hay una diferencia entre el salario bruto y el salario neto. El salario neto, como, hemos comentado ya anteriormente, es el salario real que ganas quitándole los impuestos, los bonos, todo eso. El salario mínimo es un salario bruto que obliga a las empresas a pagar, ese mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas empresas dicen que estas leyes no afectan más que al mercado pequeño, a las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que tienen normalmente, trabajadores bajo ese régimen, porque se supone que las empresas transnacionales buscan generar mejores rendimientos para los trabajadores.
Sin embargo, digamos, las empresas que generan un salario mínimo cubren esta ganancia, pero a costo de que obviamente se vendan más caros los servicios y productos que venden. Esa es una de las desventajas que se menciona del salario mínimo. También, ¿qué es lo que pasa? El salario mínimo supone que fue aquí en México puesto en vigor alrededor de 1900, si no tengo mala fecha, en 1934, gracias a Abelardo Rodríguez. Es cuando se puso la ley del salario mínimo, ya como el salario que tiene que cubrir las necesidades básicas de todo trabajador en México. ¿A qué nos referimos con esto? Necesidades básicas es comida, vivienda, transporte e incluso diversión. El salario mínimo nace con la intención justamente de mantener un nivel de vida apto para los mexicanos, sin importar al área a que se dediquen, siempre tengan, digamos, una vida digna. Sin embargo, el crecimiento del salario mínimo no siempre va relacionado con la inflación. Acordemos que la inflación es la variación de los precios en el tiempo pasado y tiempo futuro, normalmente hacia la alza. Los precios nunca van a ser los mismos, siempre hay una inflación y se busca normalmente, de hecho, una inflación controlada, ¿no? Una inflación alrededor del 3% en el caso del Banco de México. Siempre va a haber una inflación. Sin embargo, lo que se busca es mantener una inflación controlada alrededor del 3%, como lo mencioné. Y otro punto muy importante es que el salario mínimo debería crecer contra la inflación. Si la inflación está al 4%, el salario mínimo debería incrementar el 4%. Justamente, pero no, como hemos visto, como veremos, no es así. El salario mínimo normalmente no está por debajo de la inflación, generando que haya una pérdida neta del ingreso real. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo. El salario mínimo en su mayor éxito fue en los años 70 con México, donde fue, digamos, más cercano a la inflación. Y sin embargo, de los 70 a la fecha, se ha perdido un 70% del poder adquisitivo. Digamos que en estos años se pueden comprar 70% menos cosas, o sea, solo el 30% de las cosas que puedes comprar actualmente. ¿A qué se debe? Se debe a que el salario mínimo, aunque puede llegar a subir, no sube sobre la inflación. ¿Eso qué significa? Que realmente no representa un incremento de la ganancia real. Puedes tú ganar el mínimo y si el salario mínimo incrementa un 2% y de la inflación incrementa un 5%, realmente estás perdiendo un 3% de la ganancia adquisitiva. Eso es muy importante tomar en cuenta. También hace poco México tenía algo que se llamaba que el salario mínimo estaba indexado a muchas otras políticas. ¿A qué me refiero con esto? No sé si se acuerdan que hace unos, no sé si ya años, podía escuchar multa de tantos salarios mínimos, multa por 5 salarios mínimos, multa hasta 6 salarios mínimos. Bueno, esa idea que se tiene de indexar el salario mínimo con otras normativas de México impedía un poco el crecimiento del salario mínimo ¿por qué? Pues justamente si subes el salario mínimo, pues también subes los gastos, ¿no? O sea, si una persona por cruzar ser alto tenía que pagar 2 salarios mínimos y subía el salario mínimo, pues incrementaba la multa, ¿no? Sin embargo, ya actualmente por lo que si llegamos a investigar en este podcast, ya no está indexado al salario mínimo. Eso significa que ya van completamente independientes. Eso asegura la administración actual, que va a hacer que haya un incremento del salario mínimo constante. Con el último incremento del salario mínimo, se dice que se recuperó un 15% del poder adquisitivo que se perdió durante los últimos años. Estamos hablando que durante los últimos años se perdió un 70% del poder adquisitivo y actualmente solo estaremos por recuperar el 55% del poder adquisitivo. ¿Por qué es importante este tema para los emprendedores, las empresas? Justamente porque el hecho de que haya un salario mínimo afecta sobre todo a las empresas y, como siempre, al final, al consumidor final. ¿Quiénes son los consumidores finales? Los trabajadores. Eso hace que de manera que, aunque ya no es legal, empresas busquen contratar por outsourcing, intenten buscar estar por nómina mixta, que los tengan en el IMSS bajo salario mínimo y el resto se le quiera pagar por externo. Hace poco se quitó el outsourcing en México, pero hay mucha gente que nos ha dicho, oye, pero si ya no es legal el outsourcing, ¿por qué a mí me tienen contratado por outsourcing? ¿No? ¿Los demando, no los demando? Bueno, lo que pasa es que hay algo aquí llamado servicios profesionales o servicios especializados, mejor dicho. Y un servicio especializado es lo que actualmente se quedó como el outsourcing, pero tiene sus letras chiquitas, ¿no? O sea, no se puede hacer como cualquiera. Esta es una opción que muchas empresas, justamente por esta cuestión del salario mínimo, les conviene, ya que
contratan a otra empresa para que se haga cargo de esa parte administrativa de sus trabajadores, pero no es como anteriormente. Anteriormente, por ejemplo, si yo tenía una empresa de carros, ¿no? Yo podía contratar a otra empresa para que me contratara a mi personal, ¿no? Al personal que contratara, que armara los coches, que hiciera, no sé, la mecánica, etcétera. Y así, pues, tenías a la gente, pues, fuera de registros legales, ¿no? O sea, no estaban trabajando directamente contigo. Y, pues, cuando había un problema, un despido, pues, ¿qué crees? Nunca realmente trabajaste para la compañía, ¿no? Generaba bastantes conflictos eso. Actualmente lo que se tiene es esto de servicios especializados. Es un servicio en el cual, tú puedes contratar a personal de otra empresa para hacer, como se dice, servicios especializados. Pero, ¿cuál es la diferencia? Okey, cuando tú tienes una empresa, tienes algo llamado acta constitutiva. El acta constitutiva básicamente es tu registro, es como tu acta de nacimiento. En acta constitutiva tienes lo que se llaman actividades económicas, o básicamente a qué se va a dedicar tu empresa. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente, muchas empresas metían muchísimas actividades económicas, porque así podían deducir impuestos de casi todo lo que compraran, ¿no? Yo voy a hacer publicidad y además voy a contratar y construir y todo. Entonces, eso hacía que, pues, no sé, si querían contratar, comprar una cámara y también tabiques, pues, los lo pueden deducir de impuestos, ¿no? Porque son tanto productores de cine como, constructoras, ¿no? Entonces, para incentivar que se deje de hacer eso y la gente empezara a pagar impuestos y se quita el outsourcing, lo que se hizo es este servicio de servicios especializados. Los servicios especializados, para poder tú contratar un servicio especializado o en outsourcing, necesita que tu empresa no se dedique a lo que quieras hacer. ¿A qué me refiero con eso? Si yo soy una empresa que maquila coches, yo maquilo los coches, los hago. Sin embargo, la venta no es parte mía. Entonces, yo puedo contratar una empresa de servicios especializados para que contrate mi personal de ventas. Esto no significa que ya por eso el trabajador va a estar desprotegido y no va a tener seguro y ya se va a andar y muriendo de hambre. No, justamente la nueva jurisprudencia pide que, aunque haya un servicio especializado, se tenga al trabajador con seguro, se le tenga con ISR, se le tenga pagado. Simplemente es una forma de delegar un servicio que llega a ser, pesado para las empresas, que es esta parte de recursos humanos. Una persona diría: "Ay, ¿qué tiene difícil los recursos humanos?". Bueno, de mientras más crece la operación de una empresa y tú si eres emprendedor o tienes un negocio que ya está en auge, te has dado cuenta y te vas a dar cuenta que una vez que tu empresa crece, el manejo de tu gente lleva a ser cada vez más complicado. Entonces, se requieren empresas especializadas en recursos humanos que te ayuden a llevar ese tipo de trabajos. Aquí es cuando empresas como Global Touch, entran y generan y te ayudan como esta parte, ¿no? Tienes un servicio y necesitas esta parte de ventas, que es lo más común sobre todo, ¿no? Eres una empresa que maquila ropa, normalmente es la parte de ventas en la parte en que no te especializas, entonces esa empresa se encarga básicamente de toda la parte que tú deberías hacerte cargo como emprendedor, que realmente es una parte muy laboriosa, la parte de dar registro de alta, ISR, nómina, que todo esté bajo la ley, que tengan seguro. Todo eso, entonces una empresa externa lo lleva a cabo, pero o sea, eso hace que el trabajador debe estar protegido. O sea, no significa que el trabajador va a estar, descubierto y lo van a dejar así como a la viva. No, el trabajador tiene que estar protegido. Lo que nosotros corresponde al salario mínimo y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el salario mínimo normalmente y algunas instituciones afirman que afecta sobre todo a las personas, que están empezando a trabajar o a las empresas que manejan pymes, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Son las empresas que son afectadas al salario mínimo. Estas empresas, justamente, este conflicto llega a ser que esas empresas tengan la necesidad de hacer, contratación mixta, que no es lo más recomendable. De hecho, en muchas cuestiones puede llegar a ser hasta ilegal. De hecho, en México ya es ilegal ese tipo de contratación, a menos de que se haga justamente por honorarios. Es otra opción que las empresas están empezando a utilizar. No sé si se han dado cuenta que muchas empresas, pagan por honorarios, precisamente porque al tener un costo más al un salario mínimo, muchas empresas, optan por, en lugar de gastar en un salario mínimo, contratar a personas, por ese salario como fuera de, no como por honorarios. O sea, yo contrato porque tú me vendas tu servicio como persona profesional. Y en este mundo en el cual ya hay más jóvenes que quieren dejar de estar apretados a un check-in, entrar y tener una hora de entrada y salida, se está viendo como una nueva opción en la cual los jóvenes están, en lugar de venderse sus servicios como a nómina, ofrecen un servicio barato, por honorarios, para que así justamente la empresa no tenga que pagar la carga fiscal de tener un salario mínimo y, la persona también no vea reducido su gasto justamente por la deducción de impuestos. ¿Qué nosotros recomendamos? Nosotros recomendamos siempre manejarnos sobre la ley. Nunca, nunca intenten irse por la tangente de, por aquí es más barato, porque lo barato sale caro.
Es una recomendación que siempre les vamos a dar. Va a haber muchos personas que pueden decir: "Oh, es que por acá es más barato y nunca te van a cachar", porque pero mira, al final puede que sí, puede que no, pero lo más recomendable es que se haga todo bajo el estricto sentido de la ley, también por los trabajadores. ¿Por qué? Porque también están ofreciendo un servicio que al cual se debe ser remunerado. Si un trabajador, requiere un servicio médico, es preferible que por bien tanto de tu empresa como del trabajador lo pueda tener por parte del gobierno o por cualquier parte de institución, pero te conviene más tener un trabajador que esté seguro y que pueda trabajar seguro de que si tiene algún problema haya una garantía de que tiene una protección a tener trabajadores que no tengan esa garantía. ¿Por qué? Sobre todo por la parte de lealtad del trabajador. Es muy común que el trabajo sea los trabajadores sean más fieles a empresas que tengan este tipo de incentivos, ¿no? De pagos bajo la ley, bajo la nómina, pago de IMSS, justamente por eso, porque generas una seguridad, generas un bienestar. Un salario mínimo solo se espera que cubra las necesidades básicas del trabajador y se espera que para posteriores periodos el salario mínimo incremente a la proporción incluso más que, la inflación, haciendo así que el objetivo de cualquier país es que con el salario mínimo te alcance para vivir, dignamente, ¿ok? Eso ha sido todo por hoy, en cuestión del salario mínimo. Para más información, no duden en suscribirse, darle like, va a haber un poco de más información, sobre estos temas, síganos. Cualquier otra duda que tengan sobre temas de recursos humanos, temas de nómina, no duden en escribirnos. Nosotros vamos a estar al pendiente para seguir hablando de estos temas que nos encantan. Gracias por escucharnos ahí mientras comen, mientras van al trabajo, qué padre que tengamos este formato de podcast para que, puedan ustedes seguir aprendiendo mientras se hacen otras labores. Será todo por nuestra parte y chao, chao.